con una pequeña introducción y una pequeña reflexión, ¿sí? Que hizo una vez un profesor, alma bendita, uno de los nutricionistas más importantes que ha habido en este país, que se llamaba Alejandro Uribe Peralta. Y entramos a un salón porque teníamos clase en la universidad, en la maestría y en la especialización, y entramos a un salón que nos prestaron en un colegio. Y cuando entramos, era un salón como de primero, de primaria, y entramos y encontramos en las paredes todo el tiempo ubicados unos letreritos donde le estaban enseñando a los niños las estaciones, ¿sí? Las estaciones en inglés además, ¿sí? Entonces, él se sentó y se puso a pensar, y entonces le enseñan al niño cómo se dice primavera en inglés, y cómo se dice invierno en inglés, y cómo se dice las 4 estaciones. A un chino de 4 o 6 años que está en una región, y entonces desde el tipo desde el punto de vista de las vacas, ¿a qué nos sirve a nosotros el verano, el invierno, el summer, ¿sí? Cuando nosotros tenemos que empezar por conocer lo propio, ¿sí? Nosotros tenemos que empezar desde las escuelas, desde las mismas regiones, desde los mismos profesionales, a empezar a conocer lo nuestro, porque nuestras condiciones son diferentes, y más en la forma del clima son diferentes a los demás, ¿sí? Entonces tenemos que empezar por valorar y conocer lo nuestro para poder aplicar tecnologías y aplicar también metodologías que nos sirvan para los problemas que nosotros tenemos acá, ¿sí? Entonces, digamos, desde ese punto de vista, tenemos que tener en cuenta que nosotros no tenemos las 4 estaciones como estaban, ¿sí? Que es importante para la cultura general de los niños, y obviamente el inglés es una, pero nosotros tenemos que aprender a conocer nuestros climas, nuestros pastos, nuestros suelos, ¿sí? Entonces vemos que en la sabana de Guaté, en la sabana, digamos, en el valle de Guaté, que comprende 10 municipios básicamente desde Simijaca hasta Tausa, el régimen de lluvias que tenemos acá es bimodal, ¿sí? Y siempre, esto es una gráfica que se recolectó con unos profesionales que estuvimos haciendo acá unos tesis de maestría y de doctorado, donde se hicieron las curvas de crecimiento del Kikuyu, y se hicieron en las diferentes alturas. Ustedes saben que es muy diferente un Kikuyu que crece junto a la laguna de Fukene a un Kikuyu que crece arriba en Nemogao o en el páramo, ¿cierto? Es totalmente diferente, o al que crece en Carupa. Entonces, esta es una gráfica que se recolectó de los informes de la IDEAM por 50 años, y vemos que año tras año las curvas de crecimiento de lluvias de cada municipio, pues cada municipio, entonces el azulito es Carupa, el de Punubal, el de Iguazaque, Simijaca, Huachetá, y vemos que es bimodal, que la primera parte del invierno viene entre febrero y junio más o menos, teniendo los picos altos en el momento de abril, ¿sí? Es el invierno más alto y más duro cuando las lluvias y las precipitaciones son más altas. Esta roja que está aquí, esta roja son los niveles de agua mínimos que necesita una planta de Kikuyu para vivir. Hablo del Kikuyu, ¿por qué? Porque es lo que más tenemos acá, ¿sí? Igual nosotros tenemos intersiembras con raigrases, y si vamos a ver, las necesidades de agua del raigras son muchísimo más altas que estas rayas, ¿sí? Entonces nos vamos a basar en el Kikuyu, y vemos que solamente en este pico cubrimos las necesidades de agua que tiene esa planta, y lo mismo acá. El resto del tiempo esa planta vive en estrés hídrico, ¿sí? Porque nosotros no tenemos la suficiente pluviosidad para poder cumplir con las necesidades que tienen esas plantas. Entonces, por ese lado es importante ver que también con respecto a los municipios, hay municipios que son más secos que otros en nuestra región.
Entonces está el caso de Carupa, está el caso de Susa, incluso la parte de Cucunúa, que son municipios que los golpea demasiado duro el verano. Entonces allá, digamos que son más drásticas las deficiencias de consumo de materia seca a partir de la pradera por los animales. ¿Qué pasa con esto? Que cuando la planta está aquí en ese estrés hídrico que viene de acá de diciembre, y ustedes saben que cada año el verano y el invierno se van intensificando y van siendo mucho más fuertes los inviernos y los veranos. Entonces las condiciones de temperatura también son demasiado cambiantes. Entonces estas plantas entran en estrés. Cuando entran en estrés y empiezan a aparecer las primeras lluvias después del verano, tenemos una alta producción de nitratos en las plantas, ¿sí? La energía o la proteína que las plantas utilizan, las utilizan a partir de los nitratos del suelo para formar la proteína, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen los nitratos? Esto es un poquito de bioquímica, pero es como para entender el concepto y es muy sencillo. Entonces, ¿qué hace? Nosotros tenemos urea, cuando podemos abonar, abonamos con urea o con algunos abonos, y si no, de todas maneras, el suelo va a tener por los excrementos de los animales unas fuentes de nitrógeno, ¿sí? Esas fuentes de nitrógeno finalmente se convierten en nitratos, que es como la planta absorbe la proteína del suelo normalmente, siempre la va a obtener a partir de nitratos. Esos nitratos los absorbe por las raíces, que por una enzima se convierte esto en nitrito, ¿sí? Esos nitritos pasan a las hojas y por la luz del sol, por medio de la fotosíntesis, se produce el amonio y eso ya finalmente se va a producir aminoácidos o proteína para la planta, ¿sí? Ese es el ciclo del nitrógeno normal en una planta. Siempre pasa lo mismo y por eso, a medida que entre más nitratos recoja esa planta y mejor haya sol y tenga suficiente agua, este ciclo siempre se va a dar. Y por eso los pastos de nosotros tienen, digamos que en esta zona, son pastos que tienen alta proteína, tienen entre el 16, mejor dicho, un pasto por malo que sea un fituyo tiene un 12% de proteína, diferente a trópico o bajo, que nosotros encontramos allá pastos del 5% de proteína nomás, ¿sí? Entonces aquí nosotros tenemos una calidad de pasto y una capacidad de esas especies para recoger estos nitritos y estos nitratos, convertirlos en nitritos y convertirlos en aminoácidos o proteína para nuestras vacas, que es lo primero que nosotros debemos hacer para alimentar las vacas, que es basarnos en la pradera, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que cuando pasa de recibir tanto sol y de estar estresada esa planta, ¿sí? Ella llega en un momento en que ya no hace todo este recorrido. Entonces, si falta, ella frena ese recorrido. Y más cuando empieza a llover y que no empieza a hacer sol y este señor se oculta porque los días empieza a haber invierno y empieza a ser oscuro. Entonces no hay ese proceso de fotosíntesis. ¿Y qué pasa con ese proceso de fotosíntesis? Si no existe estos nitratos, se quedan en hielo. Las raíces los siguen absorbiendo, pero se quedan en forma de nitratos porque la falta de fotosíntesis no hace que pase todo esto, ¿sí? Y por eso es que la planta empieza a acumular nitratos. Básicamente es un proceso de estrés de ella misma y también por falta de sol, básicamente, ¿sí? Entonces, cuando vamos a ver en unos días, ¿sí? Los señores de APA, estaba esperando. Entonces, cuando el sol falta y los días empiezan a ser nublados, estas plantas por estar estresadas no hacen el proceso completo de la formación de proteína y se comienzan a acumular. Y entonces eso nos trae el problema de nitritos, de intoxicación por nitritos y nitratos. ¿Qué es la intoxicación? Es la intoxicación por nitritos y
nitratos es una alteración que no es infecciosa, es una alteración básicamente de alimentación, de alimentos que pueden ser, que en este caso digamos son los pastos, que están frenados por un estrés hídrico de pasar de un verano a un invierno por falta de sol, que no hay fotosíntesis. Entonces, estos nitratos me alteran de alguna manera el metabolismo de las vacas. ¿Por qué? Porque se acumulan en la planta, ¿sí? Ellos se acumulan, que por sí solos no son tóxicos. Por sí solos no son tóxicos porque ellos son los que funcionan siempre en el proceso de proteína de la planta. Pero el problema es que están acumulados en una cantidad porque la planta no ha hecho la fotosíntesis. Entonces, ¿qué pasa? Que eso me altera el metabolismo de la vaca, bajando los mecanismos de defensa del animal, ¿sí? Entonces, con este acúmulo ellos bajan las defensas del animal. Cuando se presentan esos nitritos y nitratos, nosotros digamos dentro del medio, y hay vacas que están ya, se pueden acostumbrar a comer altos niveles de nitritos y nitratos, pero esas vacas tienen un acostumbramiento. Por eso es que cuando uno va a mirar informes o artículos científicos del NRC, que la mayoría son hechos en Estados Unidos, donde tienen vacas con altas suplementaciones y con altos contenidos de materia seca en sus dietas, pues esas vacas van a hablar de un nivel más alto de nitritos y nitratos. ¿Por qué? Porque ellos dan una suplementación con energía más alta que la que se da aquí. Entonces, una vaca que solo coma, que esté básicamente dependiendo solo de la pastura, va a ser más susceptible a intoxicarse que una vaca que esté comiendo concentrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el concentrado de alguna forma le ayuda a dar energía y a diluir esos nitritos al animal. Entonces, esa acumulación baja las defensas del animal. Ahora, animales que sean, en fincas no se van a intoxicar todos, a no ser que, pues, sean vacas que estén muy susceptibles o que los niveles de nitratos estén demasiado altos. Pero las vacas que en primera instancia se van a intoxicar, ¿cuáles son? Son las vacas que están con las defensas bajas, que tienen deficiencias de minerales, que tienen su sistema inmunológico deprimido. Esas son las primeras vacas que se van a intoxicar. Y segundo, las otras que primero caen son las vacas que están con alta producción, porque son las vacas que más comen, ¿sí? Las vacas que más comen son las que más pasto van a comer intoxicado y son las primeras que se van a caer. Lo otro que, las otras que también son muy susceptibles son las vacas próximas. ¿Por qué? Porque pues, son próximas, porque tienen un ternero adentro, porque están luchando por dos vidas, y entonces esas vacas próximas son las primeras que se van a afectar. Ese acúmulo de nitratos en la planta hace que haya una transformación en los mecanismos de defensa y que haya alteraciones importantes dentro del animal, para que esta vaca puede morir por asfixia porque no recibe el suficiente oxígeno. Entonces ya vimos lo que pasa dentro de la planta, ¿cierto? Con los nitratos. Entonces, esa planta, esos factores de riesgo en la planta, ¿por qué? O sea, ¿cuáles son los factores de riesgo que pueden ocasionar que mi planta o que mi quicuyo o mi pradera acumule nitratos? Entonces, hay diferentes tipos de factores. Entonces, acá los voy a nombrar y vamos a ir mirándolos uno por uno. Entonces, está el clima, si es invierno, si es verano, las horas luz que tiene que ver pues el clima, si hay nubes, la temperatura es muy importante, que era lo que yo les decía también, digamos en caso de heladas también pasa la intoxicación por nitritos y nitratos. Cuando hay plantas susceptibles, la hora del pastoreo es clave, que ahora vamos a mirarlo. También es importante mirar la hora del pastoreo, la dieta que se esté utilizando, ¿sí? Cuando nosotros miramos diferentes dietas en los diferentes hatos, vamos a ver que de pronto a un hato le pega más duro que a otro, por las diferentes dietas. El agua también
El agua es un vector de nitritos y nitratos. Entonces puede que usted tenga sus pastos buenos, pero acá en la zona de Fúquene bajo, todo lo que es Chinzaque, todo lo que es la parte de Ticha, de la Puntica, donde tenemos afluentes que vienen de Carupa y vienen de arriba de Fúquene del Páramo, donde siembran papa. El agua es un vector de nitritos y nitratos, ¿sí? Y nosotros tenemos que tener eso también. El estado de crecimiento del forraje, la fertilización, y si hay desequilibrios minerales también afectan. Entonces, el verano, cuando hay una transición de verano a invierno, ¿qué pasa? Que la planta, y nosotros hablamos de verano a invierno, y no es la transición, digamos, drástica de que estamos en sol y va a salir hielo, pero nosotros aquí tenemos unas transiciones bien complicadas que todos las conocemos, porque yo aquí, digamos, en la zona también fui ganadera y sé lo que es estar así y sé lo que es estar así también. Entonces, demasiado verano nos afecta porque nos quedamos sin pasto, las plantas quedan en un estrés nutricional muy alto y a veces no tenemos básicamente que darles. Y lo mismo en la parte del invierno, cuando se hacen los encharcamientos y si tenemos, digamos, praderas susceptibles con alto raigraz, vamos a tener esto. Entonces, cuando hay transición de verano a invierno o en el mismo invierno, hay problemas de nitritos y nitratos. ¿Por qué? Porque aquí la planta está estresada, no está haciendo la suficiente, digamos, movimiento de la fotosíntesis, no por falta de sol, sino por falta de agua. Y si no hay agua tampoco se hacen los nutrientes, o sea, nosotros o cualquier ser vivo, si no tenemos suficiente agua, entramos en estrés. Y en invierno porque no hay luz, entonces en ambas partes y sobre todo cuando está la transición es que se presentan los nitritos y nitratos. Cuando las horas luz también son importantes, nosotros contamos con una cantidad de horas luz porque estamos en el trópico. Y esto es una ventaja competitiva cuando hablamos de ganaderías en pastoreo. ¿Por qué? Porque las horas luz son lo que nos hace fotosíntesis y son las que hacen hacer todo el ciclo del nitrógeno y que haya proteína en nuestros pastos. Pero en época de invierno, este señor no sale. O sale, pero las nubes lo tapan. Y entonces la planta, nosotros tenemos unas praderas así, por ejemplo, mire, este es el caso de una pradera en Subachoque, ¿sí? Y está esa pradera tan suculenta con toda esa cantidad de nitrógeno. ¿Y usted cree que una vaca de estas la sueltan a este corte y qué pasa? ¿Qué hacen las vacas más lecheras? Allá la suelta uno a las 4:30 de la mañana cuando salen a ordeñarse y salen a matar esas vacas con todo ese poco de nitritos y nitratos, ¿sí? Otra parte donde puede haber susceptibilidad de nitritos y nitratos es arriba en el páramo. Claro que hoy en día ya la nubosidad de este páramo se ha ido bajando, porque ya no, digamos que todavía hay algo de neblina, pero ya no es páramo, digamos todavía el páramo de Guerrero, que es más nublado. Pero en ese caso donde la altura sobre el nivel del mar forma el ecosistema de páramo, también se forman los nitritos y nitratos por falta de luz. Porque ustedes saben que cuando hay invierno, digamos en esas zonas, usted llega a las 10 de la mañana y no se ve a 10 metros porque hay neblina, ¿sí? Entonces no hay fotosíntesis. Y acá en el páramo es importante saber eso porque en el páramo siembran papa. Y nosotros muchas veces utilizamos papa para suplementar el ganado. Y la papa también es una de las plantas susceptibles a convertir, a tener altos niveles de nitratos, ¿sí? Y esos nitratos pues vienen y nosotros en lugar de a veces ir a hacer un bien, hacemos un mal si es papa cosechada también en esta época. O sea, si es papa cosechada cuando está haciendo luz. Ahora, esta pradera como tal ahí no es un problema, o sea, esto es una belleza de pradera. Lo que tenemos es que saber manejarla, ¿sí? Manejarla, porque ojalá todos tuviéramos esta pradera.
pero ahí lo que hay es que saber manejar la pradera como tal. Entonces esas horas luz a nosotros nos hacen susceptibles, sobre todo acá en Ubaté, en Colombia, que nosotros tenemos, digamos, menos horas sol que, digamos, en Kenia, que es de donde es originario el kikuyo, ¿sí? El kikuyo viene del África, como ustedes lo saben, y en el África tienen 2.240 horas luz al año. Y nosotros estamos sembrando ese mismo kikuyo, lo tenemos, pero nosotros solo tenemos 1.500 horas luz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos unos periodos de invierno duros. Entonces, ¿esto qué hace? Que esta luz, nosotros tengamos nitratos y nitritos a menores horas luz que lo que pasa en eso. Entonces, allá ellos van a hablar, digamos, de unos valores diferentes a lo que hay acá. ¿Sí? Y eso es importante saber. Entonces, esto es una recopilación de 1.456 muestras que hizo muy juiciosamente el doctor Alejandro Uribe Peralta, en el año de 1982 al 1999, con sus estudiantes. Ellos midieron y midieron. Estos muy seguramente deben de estar ahorita elevándose, que eso es lo que nosotros queremos empezar a hacer con Ganasal, a medir esos nitratos y tener algo de referencia, porque desafortunadamente pues no hay bibliografía que lo esté haciendo así muy juicioso, ¿sí? Entonces uno va a buscar nitritos y nitratos y apenas está el concepto de eso, pero no hay, digamos, suficiente bibliografía. Entonces esto lo hizo Alejandro Uribe Peralta y midió los niveles de nitratos en forraje verde durante todo el año y coincide con nuestro periodo de invierno, que es más alto, que es en abril, que es cuando más, o sea, a veces se ha presentado en abril, en octubre, pero es muy raro. Casi todas las intoxicaciones que nosotros hemos tenido coinciden con los meses de abril, que es cuando hay más nubosidad. Entonces, esto es para tener, digamos, una alerta, y por eso nosotros empezamos a tintinear en redes, en los estados, en todo, con la intoxicación. Una pregunta, nosotros necesitamos saber es cómo se combate, porque sí, al saber que nosotros sabemos que eso implica en el tiempo de invierno, apenas está haciendo el verano, llueve es cuando llega, y ojalá que viene es cuando llega. Entonces, pero necesitamos saber cómo se combate. Todo el proceso de por qué y poder ir viendo cómo se va combatiendo. Entonces, sí, la sombra de los árboles, esto también es específico dentro de cada finca, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que en cada finca hay potreros donde hay mucha sombra porque tenemos bastante árbol. Entonces estos potreros es importante identificarlos dentro de cada finca para poder pastorearlos de una manera diferente y evitar una parte de las intoxicaciones, ¿sí? Que eso es lo que venimos, digamos que estamos haciendo porque el objetivo es mirar cómo se va a prevenir, pero hay muchas cositas de las que uno se va pegando para ir previniendo. Entonces, una es esta, la sombra de los árboles, identificar en cada finca cuál es el potrero que tiene problemas o susceptibilidad a no recibir suficiente sol y puede tener una concentración de nitratos alta. Entonces, eso es una parte. La otra parte es la hora del pastoreo, ¿sí? Si yo sé que los nitratos se me hacen en el animal por falta de sol, pues entonces yo no pongo cortes antes de que salga el sol, ¿sí? Entonces yo trato de mirar a qué horas, y cuando se ponen cortes antes de las 8 de la mañana, en época de invierno, que esté muy oscuro los días y eso, que no haya habido fotosíntesis, muy probablemente van a haber intoxicaciones. Entonces yo lo que tengo que tratar de hacer es mirar cómo duplico la parte de la comida que se va a comer la vaca en la tarde y le disminuyo la de la mañana y se la pongo ojalá más tarde, ¿sí? Entonces, si yo pongo dos cortes iguales en el día, pues entonces yo sé que estoy susceptible a tener nitritos y nitratos, entonces pongo más grande
El corte de la tarde, que ya ha tenido fotosíntesis, que además tiene los carbohidratos estructurales, la planta mucho más arriba, más altos, y me va a dar más leche, y disminuyo este corte de la mañana. Si puedo, lo evito y lo pongo hasta después de las 8 de la mañana. ¿Cómo lo evito? Puedo dar alguna suplementación. También yo quiero hacer una observación para ir adelante, y es que esta parte va a ser muy importante para su finca, para que usted sepa bien cómo es el proceso y cómo puede evitar que usted tenga acumulación de nitratos en sus pastos. Esto es muy importante, lo que la doctora Nanet nos está diciendo. ¿Cómo sucede para que usted pueda decir, venga, lo voy a evitar de esta forma, o yo ya sé cuándo hay acumulación de nitratos? Igual al final, o sea, a medida que va pasando la charla se van dando también las estas, y al final dice que más debemos hacer. De esa forma. Señor Pastoreando después, el Señor está preguntando para que le respondas cómo se puede evitar de lo que estás diciendo. Yo voy a ir solucionándoles paso a paso. Entonces, En esta ¿cómo se puede evitar? Lo que le decía, entonces, en esta parte se puede dosificar mejor el pasto en la tarde. ¿Por qué? Ella le está respondiendo. Sí, señor, aquí adelante ya le voy a decir. Ella le está respondiendo. Aquí adelante ya les voy a decir, vamos por pasos. Entonces, una parte es esta. La otra parte es que hay plantas susceptibles también dentro de la pradera. Hay plantas que absorben mucho más nitratos y ¿Te puedes ir un poquito atrás en la anterior diapositiva y repetir esa parte de cómo podemos evitar la hora del pastoreo? Entonces, para evitar nitritos y nitratos en esta parte, podemos hacer, en esta específicamente en la hora del pastoreo, porque más adelante vamos a ver más. Entonces, en esta hora del pastoreo la podemos organizar de tal manera que las vacas me coman en la hora de la tarde un corte mucho más amplio, que en la hora de la tarde el pasto ya ha recibido fotosíntesis y ya ha bajado los niveles de nitratos, ¿sí? Y ya ha habido fotosíntesis. Segundo, los carbohidratos solubles de estas plantas en ese momento son más altos. Entonces la producción de leche también va a ser mucho mejor. Y en la hora de la mañana yo lo puedo dejar o más tarde el corte, como yo le estoy ampliando pues yo le puedo correr la hora de la mañana, ¿sí? Y si no, la puedo diluir, que ya más adelante le voy a decir cómo la puede diluir. Entonces, hay plantas susceptibles como la alfalfa, ¿sí? Acá en la alfalfa hay una planta que ustedes saben que también es importante en la concentración de nitritos y nitratos. Y el quicuyo como tal, cuando recibe estrés por verano o por una helada, también es una planta muy susceptible de tener nitratos en su interior. Entonces esto hay que ponerlo también y saber que si nosotros tenemos un cultivo de alfalfa como que tiene este señor allí en Chisaque, este cultivo de alfalfa yo lo puedo suministrar, pero lo tengo que suministrar por la tarde, o si lo voy a dar en la mañana lo tengo que cortar en la tarde, ¿sí? Y guardarlo para el otro día, pero cortarlo en el momento en que ya ha recibido. El quicuyo, entonces el quicuyo son plantas susceptibles y se estresan, y no solamente da cuando hay invierno, verano, sino también, como decía el señor, pues cuando hay una helada y pasa esto en Carupa o toda esta zona que ustedes saben que queda así amarilla, cuando cae una granizada, la planta entra en un periodo de estrés térmico y también va a acumular nitritos y nitratos. Y además porque pues el granizo, ustedes saben que es una fuente de nitrógeno directa. Entonces ahí, después de una granizada, también es importante tener cuidado con los cortes que yo voy a dar, ¿sí? Y cuando hay periodos de estrés, digamos por encharcamiento y eso, y ojalá que estos encharcamientos se dan generalmente en las zonas bajas, donde hay altos árboles y no llega el sol. Entonces estos retoños también pueden ser un vector de nitratos. Entonces aquí, pues entonces si yo sé esto, pues ¿qué hago? Pues yo no voy a meter el ganado aquí en la mañana, ¿sí? Trato de drenar primero, porque el estrés hídrico me va a generar que esos cogollos
salgan con nitratos, trato de drenar y después ya pues puedo meter el ganado. Pero esto son cosas que uno debe tener y pensar que puedo evitar de pronto una intoxicación. Lo otro es la dieta. Entonces, cuando yo utilizo varias cosas en la dieta que pueden ayudarme también a mitigar o a diluir los nitratos en el forraje, que son ¿cuáles? Fuentes energéticas. Entonces, si yo tengo una concentración alta de nitritos dentro de la vaca, yo puedo comenzar a utilizar, digamos, aparte del forraje, unos concentrados que me den energía, o puedo usar suplementos con enmelazados que también tienen una parte energética y además tienen fibra para que ayuden a que la vaca genere rumia. Cuando la vaca genera rumia hace que haya producción de saliva y que ayude a mejorar el pH del rumen para que toda la digestión esté bien. Y yo de esa manera diluyo los nitratos que hay dentro de ese forraje. Por eso es que en Estados Unidos, en ganado estabulado, los niveles de nitritos son más altos. ¿Por qué? Porque ellos tienen unas suplementaciones con maíz puro que ayudan a diluir todo ese nitrógeno. Tengo que revisar las sales que esté usando, ¿sí? Yo tengo que mirar mi suelo y tengo que mirar mi forraje para saber qué minerales necesito específicamente y que mi quicuyo o mi pradera no vaya a tener excesos o deficiencias de algún mineral, para que cuando lleguen los nitritos y nitratos no me coja a mis animales deficientes en algunos minerales que son importantes para tener un balance, digamos, de defensas organizado. Perdón, ahí en ese punto, ¿qué sal manejaría el Ganasal? Bueno, entonces, ADN, sí. ¿qué sal manejaría? Ya le digo cómo va todo el engranaje, cómo va a ser. Entonces, aquí tengo la parte de la dieta. Entonces, ¿qué pasa con la dieta también? Nosotros usamos algunas materias primas que también me pueden contribuir a subir esos nitratos, ¿cierto? ¿Cuáles materias primas son? Digamos, el afrecho, cuando yo lo puedo usar, y lo puedo usar de una manera correcta, lo mismo la papa, pero si yo tengo eso, también tengo que balancear la dieta y decir, bueno, si mis nitratos están altos y yo estoy dando esto, tengo que tener cuidado, ¿sí? Tengo que balancear. Entonces, eso es importante. Las sales que preciso me está preguntando, nosotros en la región de Guaté, digamos que ya a nivel de ciencia, hicimos un proyecto con la Gobernación de Cundinamarca y con la Universidad Nacional, donde se estudió toda la curva de crecimiento del quicuyo, los minerales y todo eso. Incluso la Gobernación trajo unas sales que les dio a los productores. Y acá el nivel de fósforo de los pastos de esta región está, digamos que casi cubierto, pero las deficiencias que hay grandes son en calcio, ¿sí? Entonces, ahora, cuando nosotros entramos en ese verano, las deficiencias de fósforo y de todos los minerales se dan, ¿sí? Y nosotros no comemos, las vacas no comen porcentajes, comen gramos, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que fertilizar primero el suelo y segundo, dar unas sales que tengan todos los nutrientes. Entonces, cuando nosotros vamos a ver, obviamente que el fósforo se necesita, y más, digamos, en las zonas altas, que cualquiera que quiera visitar la página de Ganasal, ahí pueden encontrar artículos que hemos escrito de la parte de nitritos de nitrato, de la parte de la suplementación con sales cuando se utiliza papa o se utiliza frecho. Y ahorita el último que saqué fue de las necesidades de fósforo cuando los animales están a más de 2.600 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Yo no sé si ustedes han escuchado el soroche. Le da uno cuando sube de acá y sube a 3.000 a 3.200 metros, a uno le falta el oxígeno, por presión atmosférica le hace falta oxígeno. A las vacas les pasa lo mismo. Y esas vacas, cuando están en páramo, los niveles
de fósforo son mucho más necesarios, porque ese fósforo se utiliza para hacer energía, pero el animal la está haciendo esa energía de otra forma porque el oxígeno no lo tiene, entonces tiene mucho más necesidades de oxígeno y de fósforo. Entonces, en esa ocasión se hicieron unas sales y se trajeron, y fueron sales con un nivel de fósforo más o menos del 5 o 6%, y las sales fueron cálcicas. Cuando hay pasto, cuando hay buena oferta de pasto, cuando hay verano, que lo que nosotros recomendamos en ese momento fue dar unas sales para cuando está el invierno, que ustedes tienen unas praderas grandes y todo, una sal cálcica, y cuando ya está el verano, que no hay pasto, que no hay nada que comer, entonces una sal al 8% que tiene muchos más fósforos y más minerales, más calcio, más todo, porque es que nosotros igual no tenemos los minerales en la pradera, porque no hay pradera. Entonces eso es importante. Lo otro que es importante es el momento de la cosecha. ¿Cuándo estoy yo cosechando mi pasto? ¿Sí? No es lo mismo cosechar. Antes yo me acuerdo hace como 20 años que veníamos y decía la rotación, señora, usted tiene que rotar a los 45 días. Y todo el mundo le decía que a los 45 días, ¿se acuerdan? Eso era patola. Pues no, eso resulta que no es así, porque es que la tasa de crecimiento de este quicuyo, mientras que en Fuquene, Chinzaque me saca a mí 6 hojas en 28 días, en 28 días arriba en Fuquene, en el páramo, no ha sacado ni 2 hojas. Entonces yo no puedo rotar a la misma velocidad arriba que abajo, o aquí que en Cucunúa, o aquí que en Carúpano. No podemos eso. La rotación tiene que ser ajustada a cada finca, a mirar cuánto es el pasto, y que ojalá cuando tenga 6 hojas se consuma ese quicuyo. ¿Por qué 6 hojas? Porque si ustedes dan cuenta aquí, esto es en Chinzaque, donde don Eduardo, ustedes lo deben conocer. Esto allá fue que se hicieron varias parcelitas y se miró. Y resulta que cuando llega las 6 hojas y empieza a salir, la de abajo ya se empieza a morir. ¿Sí? Se empieza a amarillar y empieza a formarse un colchón. Y entonces, ¿qué pasa cuando los nitritos y nitratos, y cae una helada bien berraca y quema todo este pasto? Entonces queda todo el pasto quemado, así de alto que el animal ya casi ni se lo come, y los retoños después de entonces queda así y queda el pasto quemado, ¿cierto? Y por debajo, cuando empieza a llover, porque entonces cuando hay verano todo el mundo empieza a frenar el ganado, y así esté quemado ese pasto, pero no se quedan sin pasto, ¿sí o no? Pero entonces cuando empieza a llover, esos retoños comienzan a salir y no alcanzan a tener la suficiente sol para hacer fotosíntesis, y entonces los retoños que quedan aquí por debajo tienen nitritos y nitratos. Entonces, ¿qué hacer? Lo ideal es cosechar cuando la planta tiene más o menos 5 o 6 hojas, que es, digamos, en esta zona de abajo más o menos se demora 30 días, que es cuando tiene la mayor concentración de proteína, y aparte de eso está a una altura más o menos de 30 centímetros. El animal pasa, raza, deja 5 centímetros y sigue. Y nunca se me va a hacer el colchón, y nunca voy a tener falta de sol aquí abajo. Y aparte de eso, si yo divido los días del año en 30 días, yo hago 12 rotaciones, mientras que si roto a 45, a 60 días, pues solamente el ganado va a entrar 6 veces o 7 veces en el año. Entonces voy a darle más comida a mi ganado, ¿sí? El agua, que el agua era lo que yo les decía, que también es un vector que es importante monitorear, y sobre todo acá donde somos aledaños a las lagunas, al río que viene contaminado, es importante mirar el pH, porque el pH de esas aguas me va a bloquear la absorción de algunos minerales. Y si yo no tengo los suficientes minerales para contrarrestar y tener, digamos, el animal adecuado en la parte de salud, pues esos minerales me van a desbalancear el animal y me lo van a poner en estrés, y su sistema inmunológico se va a deprimir. Por ejemplo, este pH con aguas caliches y eso me puede bloquear la absorción del cobre,
del cromo, que son importantes para la parte inmunológica del animal, ¿sí? Y lo otro es medir los nitratos también, si tenemos sospechas, digamos que esos nitratos en fuentes hídricas, hondas, como decir la propia laguna o los canales, no se da, pero si hay encharcamientos alrededor, esa agua sí va a ser, o las poceticas que tienen por ahí, toca mirarles los niveles de nitratos y que estén debajo de los 100 partes por millón para que no sean una fuente también de contaminación. Pregunta, ¿cómo medimos los nitritos y nitratos en el agua? Hay un kit que ya les voy a mostrar cómo es y con ese kit se muestrea. Entonces miren, nosotros cuando hicimos el proyecto tuvimos muchos problemas en calidad de leche, en la parte de minerales como tal. ¿Por qué? Porque es que el agua nos bloquea a nosotros muchas cosas y resulta que entonces nos tocó mostrar las partes de arriba de los afluentes, todos los nacederos y venir hasta la laguna a muestrear el agua, ¿sí? A muestrar los pHs, a muestrear los tanques, en los tanques de las asociaciones que nosotros intervenimos. Entonces toda la gente lavaba bien las ubres, lavaba bien las tantinas, lavaba bien todo y seguían saliendo E. coli. Y E. coli y salían bacterias en la leche. Y cuando fuimos a mirar, era el agua con la que lavaban todos los tanques de las asociaciones, venía contaminada con Escherichia coli, ¿sí? Y entonces, ¿qué nos tocó? Poner unos cloradores en todos los tanques, digamos en APAF, arriba en Colfe, se pusieron cloradores de agua para poder lavar los tanques y que no fuera el agua la que ensuciara la leche. Entonces lo mismo pasa en las fincas, hay que revisar el agua y el agua de los animales debe ser, como dicen, como el agua para los caballos, cristalina pura o como el agua para uno. Entonces ahí hay formas de medir los nitratos que ahorita miramos. Yo tengo una pregunta, digamos, sí. Nosotros estamos en una de intoxicación, estamos manejando azote metileno, dicen que es bueno. ¿Eso se maneja para cantidad de ganado, para vacas o lo que uno quiera? Sí, nosotros digamos que una de las charlas y de parte de lo que vamos a hablar ahorita ya como las soluciones es esa, el ADN tiene. Ok, gracias. Entonces los ríos y las lagunas acá están más o menos con los niveles que yo les decía que lo ideal es estar por debajo de 100 partes por millón, que no tiene ya ningún efecto y ya de ahí en adelante empiezan a mostrar digamos que los síntomas de intoxicación. La edad de la planta para esto también es importante. Entonces aquí vemos que la cantidad de proteína en las plantas a medida que van madurando o van pasando los días, los nitritos se van bajando, ¿sí? Entonces si yo cultivo a los 30 días, que es cuando debo cultivar, que tengo toda la cantidad de proteína, también, digamos, en época de nitritos y nitratos, también es cuando voy a tener una cantidad mayor de nitritos y nitratos. Entonces, ¿qué hago yo? Digamos, si yo sé que en mi finca tengo un potrero que queda rodeado de árboles, que no tengo fotosíntesis, que se me encharca, pues yo no voy a cultivar ese potrero a los 30 días. Yo me espero otro poquito en ese potrero y espero un poquito a que los niveles de nitrógeno me bajen y que los nitrógenos de la cantidad de nitratos también se bajen, ¿sí? Entonces esto es importante porque las plantas tiernas son las que más nitritos tienen. Entonces ahí es importante mirar y digamos eso, porque en todas las fincas digamos que no son todos los potreros los que, a no ser que es una finca plana, pues y sea chiquita para decir toda la finca se me intoxicó. Hay potreros en las fincas que no se intoxican, pero hay unos que sí. Entonces esos son los que tenemos que identificar. Ahorita les voy a dar también otra señal de cómo identificar. Doctora, disculpa, y usted tiene la finca intoxicada en varios potreros, ¿y cuál sería la solución en ese caso? La solución entonces es dar el heno o dar una fuente. No, para el potrero, ¿usted qué le haría al potrero? Al potrero hay que solucionar el problema, hay que porque aflojarle. O sea, porque es que el problema no es renovar, o sea, renovar. O por lo menos tomar el problema es que usted cuando tiene el potrero ahí y tiene el pasto, tomarle la prueba de la tierra a ver qué tiene que hacerle por eso le decía yo desde tomarle el el pH principio, también. hay que hacer el análisis
hay que hacer el análisis del pasto A ver, ¿qué? y hay que hacer el análisis del agua para saber qué voy a abonar, con qué voy a dar Es de que sal lo que- y qué voy a dar Lo que de más agua. nos interesaría es ese punto. Entonces, Porque ¿saben qué, mi doctora? Antiguamente sulfurábamos y caliábamos esa vaina, se le iban los nitratos, la cuestión esa se iba del potrero. Y por lo menos hemos hecho toda la vida eso en las fincas. Sulfurar y caliar. y calar. Sí. Pero entonces el problema es que Porque usted tiene el entonces potrero seguiría el ahí. problema ahí con los suplementos que usted me da, pero seguiría el problema en la finca. Ah, sí, no, es que, pero lo que yo digo es en el momento, porque usted tiene el potrero ahí lleno de pasto, yo no le voy a decir renuévelo, porque usted no va a perder ese pasto. No, yo ya lo tengo renovado. es que- Entonces usted tiene que renovarlo es antes. Entonces, por eso esas hay que hacerlas Ya si se pierde el antes pasto, para hay que poder, renovarlo, para, doctora, claro, no, oxigenarlo, toca porque si no, oxigenarlo no va a haber. antes de. Y eso sí es una práctica que deben hacerla antes de que empiecen igual las lluvias, porque Sí, claro. cuando empiezan las lluvias ya no pueden meter la maquinaria. Entonces, Janet, esos igual son. lo que tú les dijiste al comienzo, importante para evitar eso es que no den pastoreo en las horas de la mañana, esperar a que el pasto haga fotosíntesis y luego sí darlo al ganado. ¿Sí? Hay una prueba Esa que- sería una solución, esa es una pero no es solución. completa la solución. Esa es la solución inmediata, esa es la solución inmediata. La solución que usted inmediata tiene. sería esa. Pero Póngale tarde el ganado. sí, a largo plazo para evitar hay que hacer varias De prácticas. todas maneras, no sé. Otra cosa que hay que Yo con el mismo Esa es la veneno. solución. Con el Usted mismo ya tiene- veneno. usted ya tiene tienen que ver, o sea, aquí hay una pregunta interesante que me dice ella que si riegan con el agua y el agua está Yo intoxicada tengo con un nitratos. caso que está siempre. Bueno, intoxicada no, está con altos niveles de nitratos. En ese caso el agua va a contaminar Sí, siempre hasta esos forrajes y ahí lo importante es pastorearlos después de que haya sol. Es que lo que yo les decía, los nitratos es la forma como la planta absorbe su proteína y los nitratos no es que sean malos, es más, los abonos vienen, la urea tiene que hacer un proceso que se convierte en amoníaco y después una nitrificación para volverse nitrato y que la planta la absorba. Por lo menos ¿Sí? le puede El echar un abono, a un potrero de esos porque... no, a eso no, pero cuando usted está en verano o antes, mejor dicho, cuando usted tiene una pradera bien abonada, bien esto, la concentración de nitritos y nitratos va a ser menor. ¿Por qué? Porque la planta es lo mismo que la vaca. Si usted a una vaca le da minerales en la sal, cuando se llega a enfermar y llega el periodo de estrés, la vaca tiene su sistema inmunológico bien hecho. Lo mismo en la planta. La planta, si usted le abona y tiene un periodo, usted le hace un encalamiento y le hace una renovación, le afloja el suelo para que ella pueda trabajar. Cuando llegue el periodo de estrés, la planta va a tener su sistema inmunológico también bien hecho y va a empezar a hacer, pero usted no lo puede hacer en el momento en que se echa, usted lo tiene que hacer antes, ¿sí? Que lo que dice el Señor es real. O sea, hay que hacer eso y en ese momento es que hay que meterle algún abono. Los estercoleros también son una fuente de nitratos y digamos potreros que estén junto a los establos son potreros que van a ser susceptibles también a tener altos niveles de nitratos. Entonces, si yo tengo una vaca próxima, Porque les escurre el estiércol, cuando son salas fijas, ¿no? Lavan y todo el tiempo le está cayendo estiércol. Entonces, ese estiércol, primero me sube los niveles de nitratos en esos forrajes. Y segundo, son forrajes muy altos en potasio. Y si yo tengo mis vacas próximas ahí, yo voy a tener un problema de retenciones de placenta o de vacas caídas. Entonces ahí es importante saber que la fertilización también tiene su efecto a largo plazo. Y aquí era donde yo le decía antes, si yo tengo una planta en época buena, no en época de esto, yo le hago la renovación, le hago el encalamiento, estas son, digamos, esto es una planta con cero nitrógeno, o sea, no le abonan,
y esta es una planta que ya le están abonando. Y estos son los diferentes estratos de tallos, estos son los tallos, estos son las hojas, esto es la parte de follaje como tal, y esto es el material muerto. Entonces, a medida que yo voy abonando, yo voy viendo una respuesta en esa planta y voy a tener primero más biomasa. Cuando no haya, pues voy a tener, así esté quemado, pero voy a tener más biomasa. Y segundo, ustedes ven que con el abonamiento, la porcentaje entre forraje verde y el que se muere, que es el que queda por debajo, también empieza a disminuir, porque usted al crecer rápido su planta, usted rápidamente también lo va a cosechar. Entonces, digamos que estos son efectos y ayuda a que también la planta tenga unas reservas importantes para cuando llegue el estrés. Entonces, en el animal, ¿qué pasa con la intoxicación? Entonces, ese animal se come todas esas plantas intoxicadas, ¿sí? Se come todas esas plantas y por medio de estos nitratos llegan al rumen, y por medio de los microorganismos del rumen cogen todos esos nitratos y los convierten rápidamente en nitritos. El nitrato es el del 3 y el nitrito es el del 2. Entonces, esos nitritos son los que intoxican la vaca, porque van a formar aminoácidos y proteínas, pasan al intestino. Digamos que en la parte normal, que es lo que hace la vaca siempre, que coge su proteína del pasto, lo pasa de nitrato a nitrito, pasa a aminoácidos y pasa al intestino. Pero pasa lo mismo que en la planta. Cuando se acaba el sol, el proceso se frena, ¿sí? Aquí, como nosotros estamos, esta vaca generalmente se come un porcentaje, dígale 100, 200 partes de millón de nitratos en esta planta. Entonces ella hace todo normal, ¿sí? Aquí, cuando ella se come 100 o 200 o 300, estos microorganismos son tan eficientes y todos la pasan rápidamente a nitritos. Si yo le doy 100, lo pasan a nitritos. Si le doy 500, lo pasan a nitritos. Si le doy 2000, los pasan a nitritos. Pero el animal, en la eficiencia de conversión entre nitratos a nitritos que lo hacen estos microorganismos, esa conversión de nitrito a aminoácido no es tan eficiente. Y entonces pasa lo mismo que en la planta. Allá no falta el sol, sino aquí puede faltar, aquí en esto puede faltar azufre, puede faltar cobre, puede faltar energía para para esas bacterias, ¿sí? Y entonces no logran coger todos esos nitratos, que además yo se los estoy subiendo aquí en cantidades porque la planta está intoxicada con nitratos. Y yo se los meto aquí y ella sintetiza lo que alcanza. Y el resto de estos nitritos que hacen se van acá a la sangre, y este nitrito coge el óxido ferroso y lo pasa a óxido férrico. Y ese férrico es como si le quitaran la silla del puesto al oxígeno en la hemoglobina. Entonces transporta la hemoglobina, la vuelve a meter en hemoglobina. O sea, este hierro se sube aquí y saca el oxígeno y de una lo convierte en metahemoglobina, y entonces no llega oxígeno aquí montado en este carrito a los tejidos, y por eso es que da la falta de oxígeno. ¿Sí? Desintoxica las vacas, entonces comienzan a presentarse, esto. Entonces, por lo menos la vaca, usted va y les expresa, la sangre es puro carbón. Entonces empieza la sangre a volverse negra. Entonces, al intoxicar la sangre, sufre un enema pulmonar, que es casi un paro cardíaco, que es cuando le da un cólico. Y las mucosas, ustedes, una forma de observar una vaca que tenga eso es que ya empiece a subir los niveles de metahemoglobina. La metahemoglobina siempre está presente en la sangre también, igual que los nitratos. La metahemoglobina está entre un 2 o un 3% general, pero cuando la vaca empieza a tener deficiencias de oxígeno, que la metahemoglobina empieza a subirse, se puede subir de 20 en adelante. Entonces ahí ya empieza uno a mirar y se ve medio. Entonces el porcentaje de nitritos no debe superar el 1%. ¿La ternera qué? ¿Cómo? Las terneras van saliendo al cuento. Tengo una pregunta, otra. Entonces, ¿cómo se miden? Se miden con un kit en forrajes, que era lo que la señora me preguntaba.
Entonces, ¿cómo mido eso si yo tengo que tener menos de 1000 partes por millón? Entonces, yo sé cómo está mi vaca. digamos que esto no es la metamorfosis. Sí, que yo sepa eso, por lo menos yo sé que mi vaca está detoxicada porque se erizó, le salió un cuello, todo eso. ¿Cómo yo sé antes de eso? Digamos, si una vaca se come 100 kilos de pasto, yo no puedo tener más de 110 gramos de nitrato. O sea, el 1% de la materia seca de lo que la Entonces, ¿cómo lo mido? Yo lo mido con un kit. Entonces, estos son síntomas que se presentan cuando la vaca se intoxica. Por favor, silencio. Si alguno tiene alguna pregunta, se la hacemos a Nané, pero por favor, silencio. Señora María, buenos días. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Entonces empieza a tener piel erizada. Estas son las que están agudas. Empieza la piel erizada, la letargia, la disminución, la vaca deja de comer. Cuando la vaca deja de comer, ya es un síntoma. Y entonces yo tengo que mirarle las mucosas, tengo que mirarle el estiércol, tengo que mirar si está haciendo para evitar que se me pase al otro lado. ¿Sí? Ya cuando son agudas, pues tiene un temblor, ya tiene el elevado ritmo cardíaco, las mucosas se vuelven negras y la vaca se puede morir. Esto es una de las cosas que ustedes pueden observar facilísimo en potrero y mirar si hay una predisposición de las vacas a nitritos y nitratos, que es el color del estiércol. El estiércol de las vacas nos dice a nosotros cómo está la dieta, si las vacas están comiendo, si no están comiendo, si les falta fibra, si les sobra concentrado. El estiércol es clave en el momento de ustedes ir a visitar el árbol. ¿Sí? Entonces, cuando pasa la parte de nitritos y nitratos, ustedes se acuerdan que con la intoxicación el nitrato se convierte al óxido férrico y lo baja del muslo y se sube. Entonces empieza a salir el óxido férrico aquí en el estiércol y los estiércoles empiezan a aparecer rojizos. Eso es un síntoma de que sus praderas tienen nitritos y nitratos. Cuando pase esto hay que tomar correcciones, ¿sí? Pero esto es una forma de prevenir con anticipación, ¿sí? Entonces acá, digamos, esto es un trabajo que hicimos con el doctor Ernesto González, que ustedes creen que todos lo conocen, que es el manejado que dejan acá. Y curiosamente pongo esta foto porque volamos el dron y mire, esto es un perro pues de color rojo. Este perro es de color rojo. Y cuando tomé la foto, ustedes ven todos los estiércoles que hay en ese potrero donde se habían intoxicado las vacas. Todo el estiércol está del mismo color del perro. ¿Sí? Entonces, la observación del estiércol en cada potrero es importante. Cuando ustedes vayan al potrero, siempre miren el estiércol, porque el estiércol les habla sobre la nutrición de la vaca. Si el estiércol está chorreado como una pinta así agua, es porque le falta fibra. Si está muy duro, es porque le falta agua. Y eso en muchas islas pasa, ¿no? Entonces, a ese potrero hay que hacerle una renovación. Porque ya las vacas se lo comieron, ya salieron y ahí lo importante es poderlo renovar para airearlo y pegarle una encalada. Entonces, medir los nitritos y nitratos. Entonces, es importante tomar una muestra siempre, ¿sí? Del potrero donde la vaca se va a comer el pasto, ya, no el que se va a comer en 15 días porque seguramente van a salir muy altos los nitritos o la proteína o lo que sea, pero estoy mostrando yo de mentiras porque esta comida se la va a comer así. Como si yo le compro una manzana a mi hijo súper verde, súper madurita, roja, pero se la doy en 15 días cuando la vaya a comer está negra. ¿Sí? Entonces yo para muestrear, tengo que muestrear el potrero o el corte donde el hato va, donde está comiendo. ¿Sí? Yo muestreo ese pasto, ojalá en varias partes, para que sea equitativo y representativo.
hago de eso, lo mezclo y saco una sola muestrita. Esa muestrita le hago un molido, porque aquí lo que vamos, los nitratos son solubles en agua y los nitratos quedan en el agua que suelta el pastico. Entonces yo lo que hago es molerlo hasta sacarle el jugo al pasto, ¿sí? Entonces yo muelo ese pasto y hay un kit que venden, que vienen los frasquitos. Esto básicamente es con un reactivo que se llama difluvilanina, que es a base de ácido sulfúrico, y lo que uno hace es poner la muestra, una gota en el frasquito y le echa 10 gotas del reactivo, ¿sí? Entonces, si el pasto está contaminado, no está contaminado con nitritos, va a quedar del mismo verde. Esto viene aquí un patrón donde mira los colores, igual que las tiritas de pH que ustedes a veces han visto. Entonces lo que uno hace es echarle la gota, le echa el reactivo y mira el color. Y dependiendo del color, esto es como la coca, cuando más azul se pone es porque más quiere, ¿sí? Entonces, cuando hay una muestra que tiene, seguramente se va a poner muy azul. El patrón viene hasta 160 partes por millón. Una vaca soporta hasta 1000. Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría, cuando hayan altos niveles de nitratos en los forajes, siempre me va a dar aquí, en 80 o en 160. Entonces ahí empiezo yo a diluir y ahí vienen unos frasquitos y un instructivo de cómo diluir. Entonces lo que hacen es diluir en otras 10 goticas y multiplicar por 1000, ¿sí? Y ahí ya nos va diciendo. Y cuando se pase de 1000, ya es cuando ya tengo que frenar yo y no puedo pastorear ese poder, ¿sí? Ese kit es un kit que venden, viene para 1000, para 100 muestras. Nosotros lo adquirimos como compañía y la idea es prestar el servicio, ¿sí? Entonces, yo estoy monitoreando una finca en Chiquinquirá porque necesitamos eso, pero el que necesite, por favor nos avisa, que tenga indicios de nitritos y nitratos y lo podemos colaborar para muestrear y, digamos, hacer alguna forma de medición. ¿Cuánto cobra usted por ese muestreo? No, el muestreo se hace con el compromiso de que haya, digamos, nosotros tenemos esta sal que se llama ATM, que es una sal heredada, que ya ahorita les explico cómo funciona, para evitar los nitritos y nitratos. Entonces, ¿solo se le echa la sal o se le echa la sal y yo le muestré? Y la idea es hacerlo por un periodo de tiempo, porque yo necesito recoger información. Pues claro. Y mirar que la sal efectivamente está funcionando, que necesito muestrear. Porque es que sabe que, doctor, antiguamente nosotros le echábamos sal de esta con menaza al ganado revuelta y eso es una berraquera. Entonces, digamos que una vez que tenga yo medidas y diga yo tengo 1000 partes por millón, ¿qué voy a hacer? Que es lo que me estaban preguntando todo el tiempo y les he venido diciendo, pero aquí digamos que está como un resumen. Ahora, uno usa los productos como prevención y ustedes lo saben, y eso es muy importante aclararles del departamento técnico, porque nosotros estamos usando una sal como prevención y ustedes saben que un médico previene, un veterinario previene, pero aún así la gente se muere y las vacas se mueren. Y hay veterinarios muy buenos y hay zootecnistas muy buenos, y yo lo que quiero decir con esto es que nosotros prevenimos, pero no somos la mano de Dios, y así aún pueden ocurrir muertes, ¿sí? Pero uno que hace, y yo sé que cada ganadero también lo hace su finca porque son sus vacas, ¿sí? Y lo hace prevenidamente, pero pues eso no garantiza pues de que un día, porque como en la noche ellas pastorean, ¿sí? Entonces pues lo ideal es que ese pasto que se les pone en la noche, usted, digamos, que lo haya puesto ya cuando haya harto sol, digamos, a las 4 o 5 de la tarde, el pasto va a recibir otro sol. Y lo ideal es, por ejemplo, una adecuación, digamos, que usted empieza desde antes, no en el momento del problema, porque es que si yo tengo un niño y se le da bronquitis, ya en ese momento no le puedo dar ya vitamina C porque ya está jodido, ¿sí? Entonces yo tengo que darle vitamina C antes, ¿sí? Lo mismo es esto, una adecuada nutrición con proteína, con energía y con minerales es importantísimo. Si yo tengo vacas bien nutridas,
con lo que necesito, yo voy a tener un sistema inmunitario de esas vacas bien para que cuando lleguen no les dé tan duro. Tenemos la sal ATN, que es esta, que es una sal que ahorita les explico qué tiene y por qué funciona, como medida de prevención. Cuando yo analizo los nitritos y nitratos en una pradera, o cuando yo, sin medir, mejor dicho, si ustedes me dicen hay heces rojas en mi finca, ya es una alerta, ¿sí? Que tienen síntomas, necesitamos hacer la medición. Entonces es conocer el ciclo de lluvias en la zona. Entonces sí, ustedes vieron que el ciclo de zonas es bimodal, que llueve en abril y que llueve en octubre. Pero ¿y el ciclo de lluvias de mi finca? Entonces hay importante medir, hay unos cositos que miden la cantidad de lluvia que cae. Entonces es importante que ustedes midan la cantidad de lluvia y aprender a conocer el ciclo de lluvias de su finca. No pastoree en la madrugada, o sea, eso es súper clave, ¿sí? Poner el primer corte a las 4 de la mañana cuando hay, eso es mortal. Es matar. Sí, la verdad. En el caso de que esté lloviendo en el momento, ¿se puede colocar pasto o no? Es que si está lloviendo pero está el día claro, ¿sí me entienden? Pues no hay problema, pero es que el problema es si está lloviendo y está oscuro y no ha recibido. Creo que lo que pasa es que le llueve allá mucho y ya pasa en el... Entonces, baja el... Digamos, si yo sé que el nivel de intoxicación se activa como en la noche, si yo cego el pasto en la tarde, ¿se lo puedo poner por la mañana? Yo le puedo cortar el pasto a las 3 de la tarde y yo a las 8 de la noche le estoy dando pasto a mi vaca de las 3 de la tarde. Pero mira, le corto los nitritos, ¿sí me entiendes? No. Mi pregunta es, si yo le corto el pasto en la hora de la tarde, yo se lo puedo poner, no sé, en la hora de la mañana, digamos, mi primer corte es a las 5 de la mañana, yo lo puedo poner a las 5 de la mañana. Es que lo importante es cortar el pasto cuando hay sol. Doctora, había una finca que cortábamos el pasto a la hora de la tarde o a la hora de la mañana. Se le llevaban el otro día para lomas que habían ganado muriendo de hambre allá y las mataba allá. O sea, toca cortarlo en la noche. Y lo otro es que no se puede uno confiar solamente en lo que dice él, porque es que hay siglas que han matado y eso sí es real. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Cuando ustedes están en verano y falta pasto, ¿qué hacen? Compran heno, ¿cierto? Cuando están en verano, que ustedes compran algún suplemento. Entonces, hay que comprar un heno o dar un concentrado o dar una melaza que ayude a diluir ese nitrógeno, ¿sí? Que lo ayude a diluir, porque yo con solamente el pasto estoy siguiendo corriendo el riesgo. Entonces tengo que ayudar a diluir. Entonces yo a mi hijo le tiene fiebre, bueno, yo lo baño, pero yo no lo puedo dejar solo con el baño porque ahí sigue el problema, lo tengo que dar algo para la ¿sí? Entonces tengo que diluir el carbohidratos, melaza o maíz, lo más efectivo que sean carbohidratos puros, ¿sí? Hay enmelazados, hay melaza pura, en el agua se les puede dar. Lo ideal es que tengan en una fuente de fibra también para que el animal también diluya y ayude a mover ese forraje. Ya cuando hay síntomas importantes, no duden y llamen al médico veterinario. Porque es que hay cosas que uno sabe, digamos que porque soy zootecista, porque somos ganaderos y ya tenemos la práctica, pero hay cosas que no puede uno reemplazar a un veterinario, ¿sí? Y es importante que llamen a la humata. Ustedes tienen unos técnicos aquí que les hacen la asesoría y miren lo bonito que están trabajando, que están haciendo predicciones, ¿sí? Llamen al médico veterinario. Renovar. La renovada que me decía ya es importante, el escalamiento es importante, pero no se tiene que hacer ahorita cuando ya hay nitrito, se tiene que hacer antes. Y si sobra plata, échale cal. Y si sobra plata, échale cal. Entonces, eso es importantísimo.
aire a esas raíces. Mire, Y la antiguamente, planta ¿cuánto es que está usted, doctor, aquí? Hace unos 30 años o 25 años, la gente se le murió todo el ganado, no le quedó un solo ganado en la finca. Así le echaran medicamentos. Entonces hay cosas mínimas que ustedes saben. Y yo, pues yo no soy veterinaria, no me atrevo a dosificar. Pero por lo menos saben que un señor que tenía la finca, entonces renovó, encaló con cal viva y nunca más volvió a molestar la finca para nada. Entonces eso es importante hacerlo porque usted le da aire a la... Lo otro es que lo mínimo que uno tiene que hacer con una vaca que tiene síntomas, pues es curar el azul de metileno, algo para la indigestión, porque eso causa un problema de digestión. Yo le doy algo de indigestión, algo de energía para que me ayude a diluir el nitrógeno y aparte de eso me le dé energía a la vaca y algún antitóxico. Sin embargo, entonces mire, aquí estamos, lo primero que hay que hacer es renovar, ¿sí? Ahí ya se intoxicaron, ya empezaron a renovar porque ya, digamos, y ya habían otros potreros renovados. La melaza en el agua, hay que analizar los pastos, analizar para saber qué tengo que darle. Mire, si yo no analizo el suelo y no analizo el pasto, yo voy a tener de pronto vacas deficientes en algún mineral que me va a hacer falta. En las deficiencias de molibdeno, de hierro, de magnesio y manganeso hacen que haya nitritos y nitratos en las plantas. Entonces yo cuando voy a mirar mis suelos tengo que mirar que esto, cómo está. El hierro nunca va a hacer falta porque el hierro es lo que tenemos en Colombia. Pero los otros sí, el magnesio sobre todo. Ahora, yo tengo que mirar qué sal dar. Esta fue la sal que se dio esa vez cuando se estuvo en el proyecto, fueron unas sales cálcicas con alto calcio, con alto magnesio y con azufre. Pero hay que analizar, ¿sí? Hay que analizar qué es lo que se necesita antes y después, porque es que nosotros hablamos de intoxicación por nitritos y nitratos y sí, obviamente la prevención y la prioridad es salvar la vida de las vacas, ¿cierto? Pero ¿qué pasa después de que la vaca se intoxica? Eso es un calvario. Entonces nosotros tenemos la sal ADN, que es esta, que tiene unos porcentajes de minerales adecuados para suplir, pero digamos que lo más importante que tiene esta sal y que tiene en su interior para ayudar a prevenir es que tiene aluminosilicatos, tiene azul de metileno, tiene óxido ferroso, tiene azufre y tiene levadura. Entonces, esto le voy a decir cómo actúa. ¿Se acuerdan de esta grafiquita que les mostré al principio? Que era cómo se intoxicaba. Entonces voy a mostrarles dónde actúa la sal de nosotros y qué hace para evitar o ayudar. Entonces, lo primero que dijimos fue que tiene aluminosilicatos. Entonces, nosotros dijimos que los nitratos de la planta, los organismos del rumen los pasan a nitritos rapidísimo así. Si yo le doy 300, los pasan a nitritos. Si les doy 1000, los pasan a nitritos. Si les doy 2000, los pasan a nitritos. Y lo que me mata a mí la vaca no es el nitrato, sino el nitrito. Entonces, estos aluminosilicatos que tiene la sal ATN, ¿qué hacen? Estos son como unas piedras pómez que tienen huecos. Y por atracción iónica, en esos huecos, esos nitratos se meten en esa piedrita. Y esa piedrita me saca nitritos y me lo saca en la orina o en las heces, básicamente, ¿sí? Entonces, estos aminosilicatos me ayudan, es como una escobita que va recogiendo nitratos. La otra parte que tiene esta sal es el óxido ferroso, ¿sí? Ustedes vieron que aquí los nitritos cogen el hierro y pasan el hierro ferroso, lo transportan al férrico, que es el que hace el daño, ¿sí? Entonces se me disminuye la cantidad de hierro en forma ferrosa en la sangre, que es el que ayuda a transportar el oxígeno. Yo en la sal le estoy dando óxido ferroso. Entonces,
estoy ayudando a que haya óxido ferroso para el transporte del oxígeno en la hemoglobina, ¿sí? Este óxido ferroso me está ayudando aquí a disminuir este problemita que me causó el nitrato. ¿Qué más tiene? Tiene el azul de metileno. El azul de metileno, ¿qué es lo que hace a nivel de la metahemoglobina? El azul de metileno hace la reacción inversa, ¿sí? Entonces, aquí este óxido férrico me sacó el oxígeno, me lo bajó del bus, como dicen. Entonces, aquí el azul de metileno lo que hace es subir, hacer la reacción inversa. Y la reacción inversa es subir otra vez el oxígeno, volver la metahemoglobina, convertirla en hemoglobina y volver a cargar el oxígeno en esa ¿sí? Y lo otro es el azufre. El azufre me va a ayudar a coger esos amonios para formar aminoácidos azufrados, ¿sí? Entonces yo estoy cogiendo nitrógeno de todo lado. Y lo otro que tiene esto es la levadura. La levadura ayuda a que los microorganismos del rumen tengan mejor digestibilidad de esos forrajes. Entonces, digamos que todo eso va a ¿qué? Encaminado a disminuir la hipoxia en el animal. Es una sal que es para utilizarla solamente en casos de intoxicaciones. No es una sal para utilizar. Mi doctora querida, y para todo lo que es horro y ganado de leche. Para todos. No. Para todos. O sea, Todos, chiquitos y grandes. Todos los sí, animales que tengan sus pero por lo menos, si yo le voy a echar de esa sola sal, no me va a aumentar leche ni me va a... No, es que usted la va a usar solamente, digamos, ¿Usted la puede utilizar solamente cuando es tóxico? cuando hay tóxico. ¿Cómo se La idea utiliza? es usarla en el periodo cuando usted tiene las condiciones. O sea, no va a decir usted esta sal O sea, esta se utiliza únicamente cuando vea que tiene que hay tóxico. pues, Muy bien, mi doctora, está bien. Mire, Y sí. es fácil. Primero, lo que usted debe preservar cuando tiene una intoxicación con nitritos, ¿sí? Es la vida del animal. Usted no quiere que se muera. A usted en este momento no le interesa, entre comillas, la leche. Pero, No, es que yo estoy ¿cómo lo hablando, podemos hacer? discúlpeme. No, Estoy hablando que si por lo menos pasó la intoxicación, cambio a otra sal que sea la misma, pero el porcentaje de... Ya le voy a Es que- responder. Entonces, ¿ustedes Usted qué me hacen? entendió, Miren, nosotros señorita. tenemos unas fincas muy grandes acá que utilizan Ganasal ATN. ¿Cómo lo hacemos? Zulma tiene unos dosificadores que dejan las fincas. Entonces, ustedes en el ordeño lo que hacen es, ¿tienen 2 ordeños acá o uno? Dos, ¿cierto? Listo. Entonces, Zulma deja unos dosificadores de 50 gramos, mami. Y ellos llegan y en el ordeño usted se va a asegurar de darle esa sal ATN, se la comieron y me funciona. Cuando es tóxico. Cuando Yo le usted estoy ya- preguntando. preventivo. Pero usted si ya no es sabe- tóxico, pues les cambio de sal porque... Póngame cuidado, usted ya Es que a sabe eso es el que voy, a potrero- preguntar eso porque es que mire, Por eso, usted ya sabe que yo el si potrero- no hay tóxico le cambio la sal al ganado. Exactamente, Bueno, pero entonces, resulta... esa es mi pregunta. Póngale cuidado, como usted está preguntando eso, a mí se me ocurrió darles otra respuesta. Bueno. Cuando está ustedes van a bien. entrar a un potrero, que ya ustedes saben que ese potrero tiene problemas, pues usted qué tiene que hacer? Usted- Prevenir. ¿Por qué? Porque usted no va a perder Pues le la echo sal de cadena, esa no toda tiene la comida. ganado. Entonces, ¿qué hace? Usted empieza a ¿Sí o dar no? 50 gramos en cada ordeño de esta sal, pero tiene la otra sal, se llama Ganasal 8% podal. Tiene la otra sal que es para lechería. ¿Qué hago con esa sal que tengo para lechería? Pues bueno, tengo una llanta, tengo un saladero bien lindo en el potrero y allá voy a poner la 8% No, podal. porque Pero voy a asegurar que me ¿Sabe que su merced, si mis vacas están intoxicadas, preferiblemente el hecho de esta sal que es... Claro, miren, lo que ustedes Porque necesitan si cuando veo que ustedes van a tengo entrar que a un prevenirla, le potrero, voy a echar las dos y miren, les gusta una a la otra, Miren, les si gusta logran- más, no si se come logran la del dejarme tóxico, hablar, entonces... Venga, déjenos escuchar. si logran dejarme hablar, Ya me voy. logran entender y Sí, quiero porque- que el Señor lo entienda. Cuando ustedes ya tienen una intoxicación, ¿ustedes qué necesitan? Yo quiero que ustedes me digan, ¿qué necesita? Su merced va a entrar, ¿qué necesita? Va a entrar al potrero intoxicado, ¿qué necesita?
¿Que le den más leche? Prevenir. Prevenir. ¿Para qué? Para que la vaca siga la misma producción de leche. Entonces, dan ATN y siguen con la misma sal. ¿Para qué animales sirven? Para todos, ¿verdad, Nanet? Todos los animales que tienen la finca. ATN. Porque usted lo que quiere es eso, salvar la vida de los animales chiquitos. Entonces, ¿qué pasa? Ahí viene, esta es para usarla en el momento en que tenemos presencia y ya sabemos que es cuando empieza el verano, acaba el verano y empieza el invierno, o en potreros sombreados, señora. Hace 3 años lo utilizo en un potrero que tengo más tóxicos que en otros. ¿Qué pasa? Mi pregunta desde que llegué es, yo la utilizo en el orden de mañana tarde. Mi pregunta es, ¿qué otra sal de gama sal puedo utilizar? Entonces, bueno, lo que les estaba diciendo yo, eso es importante en el momento que pasa la intoxicación. Cuando pasa la intoxicación son animales que me quedan susceptibles porque son animales que han estado intoxicados, que han estado enfermos, que han estado esto. Entonces, ¿yo qué hago? Yo en mis vacas próximas, las vacas próximas son animales susceptibles a las enfermedades porque están preñadas. Entonces, en la sal, nosotros en esas vacas utilizamos la sal preparto. La sal preparto, o como le dijera yo, este es un producto que es un antioxidante. Cuando la vaca entra en estrés, o cuando usted entra en estrés, o cuando cualquier persona entra en estrés, empieza a soltar radicales libres, ¿sí? Una vaca, cuando está preñada, que tiene ya 8 meses para parir, ya está, y tiene un estrés ya fisiológico, porque tiene un ternero adentro, ¿cierto? Entonces ya está generando radicales libres. Y esos radicales libres hacen que la vaca entre en una inmunosupresión y que cualquier cosa le vaya a afectar. Hay momentos que este es un producto que se utiliza, ¿por qué? Porque tiene unos minerales y unas vitaminas antioxidantes que son importantes para disminuir esos radicales libres y que el sistema inmunológico de la vaca esté arriba. Entonces, ¿qué tiene importante? Tiene unos óxidos, esto tiene óxidos para ayudar a disparar el calcio cuando la vaca vaya a parir, ¿sí? Entonces nosotros acá en esta parte, digamos que activamos la paratormona y la vitamina D para que la vaca cuando vaya a parir tenga muy buenos niveles de calcio. Segundo, tiene zinc, cobre y tiene yodo y selenio, que son minerales antioxidantes. Estos minerales hacen que los radicales libres en esas vacas no sean tan altos y que la parte de inmunosupresión no sea tan dura, ¿sí? Y más si están con un periodo de nitritos y nitratos. Y lo otro que tiene esto es que tiene un poco de vitaminas y tiene ácidos grasos protegidos, que esos ácidos grasos ayudan a que los animales, digamos, no hagan movilización de grasa cuando van a parir. Entonces, esta es una sal que se puede utilizar en vacas de preparto para prevenir, digamos, no solamente intoxicaciones de nitritos y nitratos, sino prevenir hipocalcemias o hipomagnesemias, que eso es importantísimo porque cuando una vaca ha pasado por estrés, por exceso de nitrógeno, el exceso de nitrógeno bloquea el magnesio. Y esta es una sal que nos va a activar con la vitamina D y todo esto, nos va a activar el calcio y el magnesio. Y la otra sal, digamos en épocas de invierno y en praderas donde no tengan demasiado pasto, esta sal cálcica me va a ayudar, digamos, porque tiene alto calcio, esta es la que más niveles de magnesio tiene. Y cuando yo tengo un problema de intoxicación por nitrógeno o por altos nitritos, voy a tener deficiencia de magnesio en esas vacas. Y esas vacas probablemente van a tener problemas de hipomagnesemia o de cojeras o de mosca, porque van inmunes.
deprimirse. Entonces, esta sal tiene eso, tiene azufre, tiene un nivel de azufre del 5%, que también me va a ayudar a seguir utilizando ese nitrógeno para la formación de aminoácidos azufrados, que además los aminoácidos azufrados, pues lástima que se fue este señor, pero los aminoácidos azufrados son los que hacen subir la leche, ustedes saben que son la metionina y la lisina. Entonces, esta sal tiene el azufre del que además tiene biotina, que ayuda para la formación de los ácidos y la adaptación de aminoácidos. Entonces, estas son sales que se pueden utilizar, digamos, para mejorar y prevenir el estrés. Entonces, acá tengo pues parte de la bibliografía. La doctora Zulma tiene un artículo muy interesante de nitritos y nitratos en la página de nosotros, de Ganasal, cuando los invito a que cuando tengan tiempo lo puedan echar una chequeadita, y ahí hay más artículos interesantes para ustedes. En Google busca Ganasal y ahí sale la página y ahí sale los artículos. ¿Cómo? Pues lo que pasa es que los caballos no tienen el mismo, o sea, ellos no tienen el grupo. Lo ideal es que esto sale solamente para uno. Perdón, doctora, ¿los nitratos afectan a los caballos? Sí, igual que la orina. Entonces, pues no, básicamente era eso. Decirles que bueno, muchas gracias. Nosotros tenemos porque como estuvieron tan juiciosos, nosotros tenemos una rifa que vamos a hacer. Nos vamos a ganar. Mientras que hablan de esa rifa, yo les quiero hacer una pregunta y es, ¿ustedes saben cuánto les cuesta una vaca intoxicada? ¿Han hecho la cuenta? ¿Sí o no? ¿Cuánto? ¿Quién ha hecho una cuenta que me diga, venga, me cuesta tanto? Nosotros le invertimos la vez pasada 3 millones de pesos a una sola vaca. Imagínense, 3 millones. El promedio de una vaca intoxicada, por bien que les vaya, es de 700.000 pesos. Más lo que usted pierde en producción, ¿cierto? En producción. Entonces, vuelvo y les digo, es mejor prevenir que curar. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros en todas las fincas? Decirle a la gente, mire, tenga un solo bulto de ATN en su finca, que llegó el verano y medio cayó una lloviznita, listo, ya empiezo desde mañana a darle durante 20 días ATN a mi vaca en el océano. Pero siempre tengan un bulto ahí. Y si y no tengan se acaba, siempre azul de metileno. Y si no se les acaba, no se dañan, simplemente lo cierran y lo guardan para la otra transición. ¿Cómo? 50 gramos. 50 gramos en la mañana, en el ordeño de la mañana, y 50 en el de la tarde. Ojo, tiene que ser medido, porque es una sal, pues también ustedes tienen que entender que lo que queremos es preservar la vida de nuestro animal. No es que sea una sal súper palatable, ¿sí? Porque para lo que se quiere es para que la vaca no se muera. Las vacas, estas condiciones de la intoxicación por los nitritos son condiciones agudas. Usted puede hasta las 2 horas contener nitratos altos en el pasto, a las 2 horas se le pueden morir muchos animales. Entonces lo que usted tiene que hacer es prevenir. ¿Y cómo previene? Teniendo azul de metileno, teniendo antitox en su finca y teniendo Ganasal ATN. Un bulto, dejen siempre en la finca un bulto, tiene, empezó a llover, yo ya la doy. Tengo un potrero con mucha sombra, démosle ATN. No por mucho tiempo porque se pueden presentar diarreas con esta sal. Una pregunta que es antitox y la otra pregunta es cuando, por ejemplo, son las 2, 3 de la tarde y llueve, ¿sí? ¿Se les puede dar pasto o no se les da pasto? De hecho son sí, es que el problema no es que llueva, el problema es que el pasto sí haya recibido sol. O sea, si ha recibido sol no hay problema. Pero si llueve se les da pasto, no pasa nada. No, porque es que ahí la parte, digamos que el agua le está cayendo encima al pasto, pero por dentro de la estructura está bien. Siempre y cuando hayan recibido sol ese pasto todas las mañanas. Ahora, si no ha recibido, lo ideal es poder poner, aunque sea un seno o un kilo, que sea Porque yo estoy seguro que
más oportunidad para los demás. Antitox es un producto que viene, la base es azul de metileno y cuando usted ya tiene la vaca intoxicada, como eso es simplemente debe preventivo, llamar marica, al se médico aplica con eso. veterinario y él se lo pone. O hay alguien acá, algún médico veterinario. Bueno, pero el antitox es un producto curativo, ¿sí? Cuando ya tengo mi vaca, que veo cuáles son los signos de la intoxicación con nitritos y nitratos, ustedes saben más que yo. Venga, que veo mucosa cianótica, mucosa cianótica, ya cuando tiene bastante dificultad para erizadas, porque daña la fibra capilar. O sea, cuando ustedes ya ven su vaca así, usted dice, venga, a esta vaca hay que darle ya un antitox. Que yo no, pues nosotros no sabemos nada del producto. Si ustedes van a la veterinaria y preguntan sobre ese producto. El antitox es un producto que es un antitóxico. Entonces lo que hace es capturar micotoxinas que hay en la sangre. Entonces lo que hace es que oxigene mejor. Es azul de metileno. Que es a base de azul de metileno y clorhidro de sodio. Normal se le puede echar ahí, o sea, bebido En el agua. Se puede utilizar. Exacto. Y como prevención, Granasal ATN, señor. El 1% me están diciendo. El 1% de lo que vayamos a ofrecer. O sea, 100 mil calorías para pero en agua, y se la puede estar corriendo, puede fallar, es preferible. O sea, lo que ustedes necesitan es tener varios preventivos, ¿cierto? Entré a mi pastura, ya tengo mi Granasal ATN, tengo listo el azul de metileno y no pierdo mi paso. Porque lo que decía Naner es muy cierto. Hay vacas que se acostumbran a consumir esos nitratos altos y no pasa absolutamente nada. Pero las que no, sí pasa. ¿Y cuáles son esas? Las de mayor producción, las que, si ustedes ponen a las vacas a que entren a pasturas y están hambrientas, ahí tienen también intoxicación. Importante, tuvieron intoxicación por nitritos y nitratos y no nos dimos cuenta y unos meses después, días después nos abortó una vaca, consecuencia de los nitritos y nitratos. ¿Por qué? Falta de oxigenación. ¿Sí? ¿Preguntas para la doctora Nanet? ¿No? ¿No tienen preguntas? ¿Qué precio tiene el punto de sal? Más o menos son unos 130, 135 mil pesos. La preparto. ¿Y a dónde pueden comprar? ¿El precio? ¿Y en dónde se puede conseguir? ¿En dónde lo pueden comprar? ¿Cómo? En Numancia y casi todos los almacenes están en Pollito, en Holster, en Mar, en Hoga, Hernando Rojas, casi todo eso. Aquí las están. Ustedes dijeron que ustedes dijeron que el muestreo no lo hacían gratis y le echábamos la sal. Hay que comprarlo en algún sitio. Pero pues pueden pedir. Somos un negocio. No. En el momento no. En Ubaté, en todos los almacenes de Ubaté la consiguen. ¿Aquí en ninguna? Acá no. Vamos a rifar, vamos a rifar 2 bultos de sal ATN. Listo, pues inscribimos 34 números de los 34 participantes que hubieron en la capacitación. Ya vamos a hacer un sorteo aleatorio. 2 números, los que salgan por acá, son los que se van a ganar un bulto de sal cada uno. Sí, no es la asistencia, no. Que no está El 17. 17. ¿A nombre de quién? Ya. que no está no participa. El 17 es Beatriz Rodríguez Forero. Beatriz Rodríguez Forero. Ay, mira. Lo llamó con el pensamiento. Lo tienes que llevar lanzado aquí. Esa es la condición. Esa es la condición. Que no baje las escaleras alzadas. Ay. Soy la carretilla para bajar.
Hay un ascensor, ¿no? ¿Se debió decirle sí? 11. 11. María del Carmen Nieto. María del Carmen Nieto. Uy, las mujeres al poder. Mujeres empoderadas. ¿Y dónde está? Allá, atrás, mírala. Entonces, para que por favor pase. Para este me toca hacer una entrega y poner la foto. Y les van a tomar una foto. Entonces, por favor, pase.